Yo tuve el privilegio de ser criada por dos abuelas. Una abuela que vivía en el campo, en Calamar, Bolívar, y una abuela que vivía aquí en Barranquilla. Mis dos abuelas tenían un común denominador. Ambas se llamaban María. María del Pilar y María Teresa. María Teresa vivía en Calamar, Bolívar, y mi abuela cada vez que iba a pasar vacaciones a orilla del canal del dique, me contaba cuentos de amor, me llenaba de cuentos de amor. Y mi abuela María, la de acá de Barranquilla, me llenó de cuentos de espantos. Mi abuela se la pasaba contándome historias cada vez que llovía, cada vez que había una tormenta. Cogía y jalaba la mecedora, se sentaba al lado mío y comenzaba a contarme una historia. Pero esto no es cuento. Honestamente, yo vivía intrigada por mi abuela. Mi abuela se la pasaba toda hora gritando, a toda hora veía a alguien y yo no sabía quién era. Y yo quería saber quién era él, por qué la perseguía, por qué le hablaba tanto. Pero mi abuela lo que hacía era que me calmaba con una historia para que yo no preguntara tanto. Y yo creo que eso fue lo que me hizo curiosa con lo de los cuentos, porque yo me la vivía detrás de ella preguntando. Mi abuela se la pasaba, míralo ve, allá está, allá va, míralo, míralo, está debajo de la mesa, míralo por allá, allá está, debajo del cuarto, debajo de la cama. Y yo decía, pero abuela, ¿quién ves tú? Yo no entiendo, pero mi abuela no me quería decir, no me contaba. Y yo le insistía y le insistía. Y una noche caía un aguacero en Barranquilla, que yo no sé si ustedes sabrán cómo son los aguaceros de acá, pero son unos aguaceros de Dios Padre y Señor. Yo estaba cansada de estar pendiente de mi abuela, ya le había dado sus medicamentos, ya le había peinado su cabello, había jalado una mecedora y me había sentado con ella y comenzó a contarme un cuento. Y yo empecé, abuela, yo lo que quiero saber es quién es él, cuéntame quién es el que tú ves. Y mi abuela me decía, calle niña, calle, yo no le puedo contar eso. Y yo, abuela, cuéntame quién es él, a quién es el que tú ves. Y me dijo, vea mija, yo hoy le voy a contar esta historia, pero esta historia es para que usted sepa por qué no quiero contársela y no la vuelva a repetir jamás. Pero yo hoy les quiero contar la historia. Dice mi abuela que ella, cuando tenía la edad, que en ella ese momento yo tenía como unos 8 años, ella no vivía aquí en Barranquilla, ella vivía en un pueblo. Y me dice que vivía en una finca que para poder entrar allá tenías que caminar 4 horas a pie. Y aparte de entrar a pie, pasabas por un zanjón que le llaman el zanjón del diablo. Para poder entrar a ese zanjón, dice ella que había una hilera de árboles, de eucaliptos de lado a lado, cuyas cortezas se cubrían o se encontraban. Después que pasabas por el zanjón del diablo, me dice, subías una loma que se llama la loma de Cayetano, bajas la loma, subes la siguiente loma y llegas y allá encuentras a Casa Grande. Casa Grande no era más que una finca de 4 extremos, 4 puntas con mechones encendidos, porque en esa época no había luz y colocaban los mechones para espantar a los mosquitos. Dice mi abuela que ella era una niña en esa época y era una niña feliz, corría por toda la finca detrás de sus 3 perros. Tuvo 3 perros, 3 caritas, Portulengua y Mapaná. Dicen que esto eran los nombres que se le colocaban a los animales, como que para insultar a veces a los vecinos que eran metiches. Así que ella andaba con 3 Portulengua, 3 caritas y Mapaná. Y en una de esas noches se le perdió Portulengua, se le salió, ella tenía prohibido salir después de 6 de la tarde. Dice que en su desespero no le importó y se fue detrás del perro, buscándolo. Pasó por una plantación de maíz y había un fogón de leña y lo pisó. Se sentó y empezó a llorar porque se llenó la planta del pie, se le llenaron de vejiguitas. Y dice que estaba llorando, viéndose la planta del pie, cuando de la nada salió un indio y le dijo, ¿por qué lloras, María? Ella dice que se asustó cuando lo vio, pero le dijo que se había quemado el pie. Él cogió la planta del pie de mi abuela y pasó la mano y automáticamente las vejiguitas desaparecieron.
Mi abuela le dijo que gracias, que cómo lo había hecho y por qué lo hacía. Él le dijo, no te preocupes, María, lo hago por el amor que tú le tienes a tus animales. Y cuando estés en peligro y estés dentro de tu casa, me puedes llamar. Solamente tienes, bueno, esto es un remedio un poquito asqueroso que me contó mi abuela que se hacía en la época, pero no es para que lo repitan ni lo hagan. Dice mi abuela que de la babasa que botaba el perro, tenías que recoger esa babasa y pasártela por la cara. Y automáticamente él iba a aparecer y la iba a ayudar. Mi abuela lo escuchó, era una niña de 8 años, regresó corriendo a la casa y se acostó a dormir. Pero cuando estaba acostada, se puso a pensar, ¿será verdad? ¿Todo lo que él me dijo será verdad? Así que mi abuela dice que llamó a sus 3 perros y le quitó esa babasa a cada animal y se la pasó por la cara. Y justo cuando se la pasó por la cara, lo llamó, pero él no apareció. Dice mi abuela que empezó a caminar por el patio, a mirar a ver, y empezó a bajar. Y cuando empezó a bajar, no sintió nada, ni escuchó, ni vio. Así que decidió ir hasta el arroyo, a ver si lo veía por allá. Era una niña, ella lo veía todo normal. Y yo, escuchando la historia, comencé a decirle, pero abuela, yo lo que quiero saber es quién es él. Cuéntame. Y me dijo, vea, mija, cállese la boca y escuche el cuento. Y yo, pero abuela, si yo lo que quiero saber es quién es él. ¿Cómo se llama siquiera? Dime el nombre. Me dijo, vea, mija, hasta en San Basilio de Palenque ese nombre está prohibido. Usted no lo puede repetir. Es más, ni yo lo puedo repetir más de 3 veces. Y yo, abuela, pero dime el nombre. Y ella, niña, que te esperes. Y yo, bueno, abuela, entonces... Me dijo, vea, mija, yo empecé a bajar hacia el arroyo, pero cuando iba llegando al arroyo, empecé a sentir... pero no veía nada, así que decidí bajar más. Y cuando bajé, vi que del arroyo salía un ser lleno de melaza, de hojas, de fango, no sé de qué era. Pero él me miraba y me saludaba. Y yo no sentí miedo. Yo dije, abuela, pero y entonces me dijo, con el paso de los años, supe que ese hombre era el Moán. Y yo, Después vi que una mujer llena de harapos acunaba a un bebé. Y después con el paso de los años supe que esa mujer era la Llorona. Yo, ay no, abuela, no vengas tú con ese cuento. Me dice, después vi un hombre grande, con un sombrero grande, sin brazos, mirando contra el piso. Y ese hombre con el paso de los años era él, Sombrerón. Yo, no, abuela, no me vas a venir con cuentos. Eso está escrito en los libros de español, abuela. ¿Me vas a contar eso? Yo lo que quiero saber es cómo se llama él, de dónde lo sacaste, por qué te persigue. Mi abuela me mandó a callar en ese momento. Y me dijo, vea, deje que termine la historia para que yo le pueda contar lo que está sucediendo. Me dijo que después lo vio a él. Él venía vestido de negro, con sombrero de copa, con botones color oro. Su dentadura era blanca como la luna, sus ojos enrojecidos, sus uñas largas, su cinturón, su hebilla era color oro. Sus botas eran de cuero y tenía doblado las puntas con unas espuelas. Dice mi abuela que cuando lo vio se asustó. Ella no supo qué hacer en el momento. Se agarró de su camándula que se le había dado su madrina, dio media vuelta y empezó a correr. Dice mi abuela que sentía lo que era, se le acercaba, un calor. Y entró a la casa, cerró la puerta, se lavó la cara y se arropó. Yo escuché la historia y dije, abuela, pero entonces ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dices tú a él? ¿Quién es él? Dame el nombre. Así como me dices el nombre de todos los demás. Me dijo, yo se lo prohíbo a usted. Yo en este momento puedo dar el nombre, pero muchos lo van a escuchar. Así que no lo pueden repetir más de 3 veces. Y yo por lo general lo digo bajito, para que no se escuche muy fuerte. Mandinga. Y si no lo escucharon es mandinga. Y van 2 veces y ya lo iba a decir por 3ª vez. Bueno, en realidad yo creo que no pase nada. Ustedes lo que tienen que hacer es un augurio para que no pase. Mandinga por 3ª vez. Dice mi abuela que al día siguiente ella se dio cuenta que veía cosas, escuchaba cosas y
y sentía cosas. Yo esa noche me quedé pensando, ¿será verdad? Ya que no adivinan qué hice. Llamé a mi perrita Natividad y le quité esa babasa que es asquerosa y me la eché en la cara y empecé a caminar por el cuarto, por la sala. Ahora yo estaba en Barranquilla, no estaba en el pueblo. Esas cosas ocurren es en el pueblo. Pero yo no escuché nada, no sentí nada y no vi nada. Me lavé mi cara y me acosté a dormir y dije, ve mi abuela con sus cuentos raros. Pero al día siguiente me di cuenta que no importa si tú estás solo, no importa si estás acompañado, no importa si estás lleno de gente, si es de día o si es de noche, eso no importa, porque ellos siempre están aquí, acompañándote, ellos siempre te están buscando, y depende si quieres el bien o el mal, si quieres que sean buenos o malos, es tu decisión. Por eso mi abuela me dice que me cuide. Y en este momento te digo que tú los tienes por detrás. Así que cuídate tú también. Busca el bien. Esto me lo contó mi abuela. Cuentos de la abuela en noches de tormenta. Él confiaba mucho en su mujer. Confiadísimo. Todo lo que ella decía le parecía cierto. Pero ese último cuento que ella tenía, no se lo creía. Ese cuentecito de que en el camino hacia el pueblo salía una mujer, enamoraba a los hombres, los degollaba y los tiraba a un barranco. Ese cuentecito él no se lo creía. Mínimo era un invento de ella. Todo el cuento es porque él quería ir a festejar sus fiestas patronales. Ya le había invitado a Pedro y a Juan. Así que se dejara ya de sus inventos. Pero la mujer, no contenta con lo que le había dicho, sentenció que hasta iba a haber una tormenta ese día y que tenía que quedarse en la casa. Pero él no le creyó y dijo que por qué, que de dónde, lo que todos los hombres dicen cuando quieren ir a parrandear. Así que sin más, llegó Pedro, llegó Juan y él se fue con sus dos amigos. La mujer le gritó, ya vas a ver, se aproxima una tormenta. Pero él no le creyó. Caminaron todo el trayecto hacia el pueblo. Llegaron, parrandearon, comieron. Eso comió de todo, sancocho, butifarra, frito, cerveza, ron, chirrinchi, todo lo que se atravesó. En realidad Pedro y Juan ya estaban bien entonados, borrachos. Él estaba 3/4. Justo, pero justo a la medianoche comenzaron a caer las primeras gotas. Y él se acordó de su mujer. Se desesperó y le dijo a Pedro y a Juan que ya era hora de irse. Es que los árboles parecían muñecos de trapo. La brisa que soplaba era tremenda. Y las gotas eran gruesas. Y el camino, el trayecto era largo. Así que Pedro y Juan, borrachos, iban caminando y llegaron a un lado del camino. Pedro cogió por la izquierda, Juan cogió por la derecha y a él le tocaba seguir el camino recto y cruzar justo por el acantilado, por el barranco del que tanto había hablado su bendita mujer. Y cuando iba por el camino iba pensando, pero óigame, justo en ese momento se tenía que acordar de eso, justo ahora. Y iba pensando cuando de pronto sintió cascos como de un caballo. Pero a esa hora, por el camino, ¿quién podría ser? Pero él, del susto, no quiso ni mirar hacia atrás. Empezó a correr y lo que era como casco de caballo venía más aprisa. Y justo cuando cruzaba por el acantilado, sintió lo que fue. Le dio duro en la cabeza
Y ahí mismo cayó, desmayado. No supo qué pasó, pero lo que recuerda es el chichón. Y abrió los ojos y a que no adivinan a quién vio. A su mujer. La mujer le decía, menos mal que ya estás en la casa. No te preocupes que nada te ha pasado. Estás a salvo. Y él le dijo, mujer, ¿y cómo llegué yo acá? Y ella le dijo, mis amigas te trajeron. Así que él pensó, mis amigas. ¿Cuáles amigas? Y no supo qué hacer. Pero sí pensó, alcanzó a pensar que dos cosas habían pasado. Una, su mujer siempre tenía la razón. Y dos, su mujer tenía amigas del más allá, porque hasta la risa de ellas se escuchaban en ese momento.